Bueno, y justo para que nos platique de esta historia, esta publicación en el diario El País, hacemos contacto con el periodista Cédric Raziel. ¿Cómo estás, Cédric? Buenas tardes por allá. ¿Qué tal, querida Adela? Buenas tardes. Gracias por la entrevista sobre este tema tan polémico, ¿no? Ya lo comentabas tú antes de iniciar la entrevista. Sin duda, polémico y de llegarse a confirmar bien grave. Yo no sé, Cédric, si tú nos pudieras hablar de cómo llega a ustedes esta información, cómo la confirman en todo caso. Sí, bueno, la confirmamos con personas con buenas fuentes en el Congreso y en la presidencia. Entonces, que es justamente la dupla en la que una reforma de este tipo se trabaja, ¿no? Sale de la Consejería Jurídica, llega al Congreso, llega ahí a los operadores de Morena, y es así como tenemos acceso. Ahora mismo la presidenta en la mañanera le preguntan, y ella dice que es falso que haya una iniciativa por el momento, dice. Y nosotros tuvimos ese cuidado de decir en la nota que es una iniciativa que se está trabajando, que no iba para este periodo extraordinario, que en todo caso para el siguiente, pero es verdad que como es una reforma delicada, se tiene que trabajar, ¿no? Ahí ponemos, todavía es una reforma que aún no se ha tocado base con el fiscal Alejandro Hertz, con la oposición todavía tampoco se está poniendo sobre la mesa, porque en efecto tienen que salir otras reformas prioritarias para la presidenta en este periodo de sesiones extraordinario, ¿no? En el que van a ser como 15 iniciativas que se están planteando. Es decir, es verdad que aún no está operándose políticamente, pero sí hay un borrador. Hay una redacción. Hay un borrador que dice eso, ¿no? Que el corazón es regresar a la facultad del Ejecutivo Federal o Estatal de nombrar al fiscal y de quitarlo. Ahora, entiendo, no lo descartó, es decir, no dijo esta información es falsa, dijo por el momento, hizo hincapié en el por el momento. Exacto, y mencionó también que, bueno, que lo primero es reformar el Poder Judicial, y luego dijo ya se verá si habrá una reforma de las fiscalías, pero por el momento no hay esa reforma. Que siempre se ha dicho, Cédric, que se requiere de una reforma a las fiscalías, no esa, ¿no? Sí. Pero sí que se requiere una reforma a las fiscalías. Sí, es que es la parte que falta, digamos, en reformar el sistema de impartición de procuración de justicia. Pues sí, por un lado está la reforma del Poder Judicial, pero está incompleta si no hay una reforma, pues sí, a las fiscalías, a las policías también, y pues es parte de ese paquete, la reforma a las fiscalías, es verdad. Y ya se había dicho antes, me parece que después de la reforma al Poder Judicial, pues vendría una a las fiscalías. Yo creo que se está atorando, se está alentando, pues porque sí requiere de operación. Digo, Morena tiene mayoría calificada, Morena puede hacerlo cuando quiera, sí, ¿no? Sí. Pero me parece que pues también se sabe que es un tema polémico, que se quiere trabajar y para que se quiera alcanzar un poco más de mayor legitimidad. Ya. Ahora, lo que se tiene, como decíamos, es en todo caso un borrador, hay una redacción. ¿Ustedes tuvieron acceso a este borrador o simplemente es de oídas que les dijeron las fuentes? Nosotros lo hablamos con las fuentes que lo tienen. No lo vimos, no lo ponemos ahí. Ya. Ponemos que confirmamos esos detalles con las personas involucradas en su redacción y en su operación en el Congreso. Ahí en la nota ponemos también, Adela, entrevistamos a Laura Magaloni, que bueno, es una abogada muy importante en el país, y que ya nos pone un poco los claroscuros sobre esta reforma, pros y contras, ¿no? Es decir, sí parece que de entrada pues es problemático este regreso al modelo de la Procuraduría dependiente del Ejecutivo, pero también ella nos hace notar que
de suyo no es necesariamente malo, ¿no? Porque ¿cómo está ahora la relación con las fiscalías autónomas? Y es verdad que hay problemas en cuando los gobernadores usaron la autonomía para blindarse, para dejar fiscales que los sobrevivieran, digamos, mientras ellos se iban del gobierno y de alguna forma les cuidaran las espaldas, pues es verdad que se les ataba las manos de alguna manera a los gobernadores en turno, al ejecutivo en turno. Entonces, dice la especialista, pues, y yo coincido, entendida así la autonomía, pues nos llevó a un lugar donde no hubo mejoras para los ciudadanos, no se combatió el rezago de las carpetas de investigación, no se llevó a los juzgados mayores investigaciones, mayores acusaciones, no es que haya habido más sentencias en los casos que haya conseguido la Fiscalía. Entonces, en los hechos no cambió nada con esta reforma de la autonomía de hace 10 años. Y desde ella, regresar a lo anterior tampoco es que sea una pérdida, porque lo que supuestamente ganamos en esta década, pues tampoco se notó, ¿no? En la manera como la ciudadanía vivió la impartición de justicia. Sí, grave en todo caso que otra vez todo el poder esté concentrado en una sola persona, ¿no? Claro. Sí que eso sí es un signo muy, muy del partido gobernante, ¿no? El retomar el control en el ejecutivo, y esto pues pasa por la eliminación de los autónomos, ¿no? O sea, eso es verdad, que es un signo, digamos, de la época política, pero bueno, también hay que mirar con cierta distancia el tema que se está abordando, ¿no? Que es de qué tanto la autonomía, como se implementó en estos 10 años, sí trajo mejoras. Ha dado buenos resultados, sí, entiendo. Sí. Oye, Cedric, y lo que a ustedes les dijeron sus fuentes es que la iniciativa lo que pretendería en todo caso es quitarle la autonomía a la Fiscalía General de la República y también a las estatales, ¿es correcto? Sí, eso es volver al momento, de la época en la que el Ejecutivo designaba al fiscal. Ahora, incluía a las dos, a la general y a las de los estados. Ya. Ahora, lo que también es cierto, y es esto que tú dices, es que pues no se ganó lo que se pretendía con la autonomía de las fiscalías, no. Es decir, seguimos sin tener fiscalías completamente autónomas, pues. Exacto, autónomas y eficaces, ¿no? Y eficaces, claro. En la persecución de los delitos, en elaborar esto que se llama judicializar, ¿no? Que es presentar la carpeta ya ante un juez y que sea suficientemente sólida como para que el juez diga, ok, se inicia un juicio, ¿no? Entonces se llama a comparecer, se puede vincular al proceso y luego llegar a una sentencia. Entonces la impunidad, los niveles de impunidad en México siguen siendo muy elevados. Insisto, se notó muy poco cambio en la efectividad de la Procuración de Justicia con esa autonomía, porque parece que era lo único que nos alarmaba como sociedad era cómo se nombraba el fiscal. Y eso se cambió, pero en los hechos la Fiscalía siguió funcionando como funcionaba antes, que era pues de una manera más bien política, con criterios no tanto técnicos, y donde pues el fiscal sigue siendo un problema para el Ejecutivo cuando no hay una buena relación entre ellos, ¿no? Y es que así tampoco debería ser. Sí, de hecho, pues con todo el debate y toda esta discusión de la reforma judicial, lo que hemos dicho muchísimas veces también es que tendría, en todo caso, que venir acompañada de una reforma a las fiscalías, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y es lo que falta, ¿no? Y yo estoy seguro que va a haber esa reforma, de que ahora no es el momento. Ahora la publicación pues de alguna manera revela estas cartas, pero pues una reforma de fiscalías estoy seguro de que vendrá. Insisto, se pretendía para el siguiente periodo de sesiones, que inician en la segunda mitad del año, pero a lo mejor se pasa al siguiente, no sé, pero esa reforma sí está en la agenda de Morena. Y con esta característica, ¿no?
Con esta característica. Con esta característica. Oye, en el texto tú mencionas algunos casos de fiscales incómodos, que lo son y lo han sido en distintos estados, ¿no? Exacto. Sí, bueno, pues creo que el primer caso que tuvimos de este estorbo, digamos, que representaba la autonomía fue el del fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, que es a quien Yunes en su momento deja en su cargo. Bueno, Yunes lo propone, lo aprueba el Congreso, y el gobernador Cuitlavo García no puede funcionar con él, lo tumban y hasta lo encarcelan a este fiscal. Luego está el de Guanajuato, eternizado en el cargo, cumplió 15 años en el cargo, Carlos Amarripa, muy cobijado por el PAN. Costó mucho trabajo, digamos, que quitarlo. Con la nueva gobernadora pues se puede, pero incluso López Obrador en algún momento en una mañanera le cuenta cómo él mismo intentó hablar con el exgobernador de Guanajuato, un panista, y él le dice que hay que quitar a ese fiscal. El gobernador, en lugar de hacerle caso, más bien lo protege. Y se queda más tiempo. Y está el fiscal Uriel Carmona, ex fiscal, ¿no?, de Morelos, claro. Tuvo una mala relación con Cuauhtémoc Blanco y también con la nueva gobernadora, y también el fiscal actual es sí de Tamaulipas, que el entorno de Américo Villarreal, el gobernador, pues lo cuenta que cuántas dificultades ha tenido el Ejecutivo para avanzar acusaciones contra el gobernador Cabeza de Vaca, ¿no? Porque es un fiscal que propone el Cabeza de Vaca, que aprueba el Congreso panista, mayoría panista. Entonces eso es lo que tiene en mente Morena a la hora de decir es que esta autonomía no nos está ayudando, más bien nos está estorbando, está siendo un problema, y es una de las razones para impulsar la iniciativa. Ya. Bueno, pues yo te agradezco mucho esta información, ya de alguna manera confirmada o no desmentida, al menos por la presidenta, no en su totalidad esta mañana. Y pues nada, estemos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Cedric. Claro que sí, Adela. Muchas gracias a ti por la entrevista. Igualmente, no, al contrario. Y bueno,